la presencia del Señor, déjame decirte, mi hermano, que delante de Dios no nos podemos esconder. Estamos desnudos delante de Él. Él nos conoce bien, Él nos conoce todo. Venimos delante de ti, Señor, tal como somos. Te pedimos en esta tarde que aceptes nuestra alabanza. Que aceptes nuestra alabanza para ti, Señor. Que la traemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, solo para ti, Señor. Puedes unirte con nosotros cantando en el Rey. Dile: acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable, un grato perfume. Yo quiero ser. Se oiga tu voz al Rey cantándole: acéptame. Agradable tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dile una vez más: acéptame, Señor. Acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable tono, grato perfume. Quiero ser, Señor. Sí, Señor, acéptame como prenda. Acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Sí, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, mi Rey. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy, tal como soy. Cantaré con todo tu corazón al Señor. Haz una oración de este canto. Acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable, yo quiero ser, Señor. Puedes decirme una vez más: tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Mi vida misma te pertenece. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame, acéptame como prenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume. Yo quiero ser, Señor.
sacrificio agradable tu amor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame, Señor, acéptame, Señor, acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dígalo fuerte. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu amor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu amor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí, Señor, grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya, Señor, te adoramos, te bendecimos a ti en esta tarde, oh Dios. Y queremos ser cada día, Señor, una ofrenda para ti, una ofrenda agradable ante tu presencia. Señor, te pedimos en esta tarde que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Que seas tú el que te encargues, Dios del cielo, de poder edificar nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, habla hoy a cada uno de los que estamos aquí congregados y permítenos que tu palabra pueda llegar a nuestro ser interior, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Dios, habla cada vida en este lugar y a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Enviamos bendición, mi Dios, y te pedimos que seas tú en esta tarde quien te encargues, oh Dios, de ministrar, de bendecir y de edificar a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ponga sus manos juntas nuevamente y déle palmas al Señor. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3. Cuando lo encuentre me regala un amén. Amén. Leemos la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Puede tomar asiento hoy en esta tarde. Quisiera compartir con cada uno de ustedes sobre este pensamiento de la exaltación al fracaso. De la exaltación al fracaso. Hoy vamos a aprender cuál es la clave del éxito, cuál es el secreto del éxito, pero a la misma vez cuáles son las causas que pueden llevar a una vida, a una persona, en cualquier nivel que éste sea, ya sea en el ministerio, en su trabajo, en sus relaciones de familia, en cualquier tipo de relaciones o en cualquier tipo de áreas
dónde Dios lo esté llevando a esta persona, cuál es el secreto del éxito y cuáles son las causas que pueden llevar a una persona hacia el fracaso. A través de esta escritura que hemos leído vamos a darnos cuenta de un joven, de un adolescente que apenas a sus 16 años él empezó a reinar. Y la Biblia dice que Dios le dio tanto éxito que reinó 52 años. ¿Qué es lo que hizo que el rey Usías pudiera llegar a la cúspide y que pudiera ser exaltado y ser altamente bendecido por el Señor? ¿Cuál fue la clave del éxito en la vida de Usías? ¿Qué es lo que este hombre lo llevó hacia la cúspide? ¿Qué es lo que había en él? ¿O cuál era la clave del éxito que lo llevó a él hacia la bendición? Y hoy vamos a ver por lo menos 2 o 3 personajes que nos van a enseñar muchísimos, que fueron personas que Dios las bendijo, que fueron personas que fueron muy bendecidas y muy prosperadas por Dios, pero a la misma vez vemos que estas personas, después de estar en la cima, después de haber llegado a lo alto y después de haber tenido una vida tan próspera y tan bendecida de parte de Dios, ellos vinieron al fracaso, vinieron a caer a lo más bajo. Dios no quiere que nos suceda esto a nosotros. La Biblia dice que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que nosotros seamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, que va hacia arriba, que va hacia la cúspide. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Pero muchas veces suele suceder en la vida del ser humano que cuando va hacia arriba, luego se olvida de dónde viene, luego se olvida quién lo ha llevado allá, luego se olvida todo lo que Dios ha hecho en él o en ella, y luego empieza a atribuirse quizás sus méritos, su habilidad, sus recursos y tantas otras cosas que él o ella creen que es por él. Cuando nosotros llegamos a ese momento, de ahí para abajo, de ahí a esa altura que llegamos y empezamos a pensar de esa manera, luego vamos a ir así, en declive, hasta llegar a lo más bajo del fracaso. ¿Cuál es la clave del éxito en la vida de una persona? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona? Aún la Biblia dice que Dios exalta al pobre y lo hace sentar sobre los príncipes. ¿Qué es lo que puede hacer a una persona que de repente está en el anonimato, que de repente nadie la conoce, que de repente no tiene las habilidades, no tiene los recursos, de repente es una persona totalmente desconocida? Pero ¿qué es lo que puede hacer a una persona llegar hasta la cima? Pudiéramos hablar de un sinnúmero de factores, pero hay algo muy importante que podemos ver en la vida del rey Usías, y de él es que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta ocasión. Usías, un joven, un adolescente que a sus 16 años empezó a reinar. Empezó de alguna manera sin experiencia, sin tener el conocimiento, pero él asumió la responsabilidad de poder reinar a Israel, una nación tan grande que ya se había desarrollado y que había crecido de alguna manera. Pero que aún ahí él se da cuenta que aún en su adolescencia, él se da cuenta que él no puede por sí mismo, que él necesita la ayuda de alguien, la ayuda de Dios, para poder reinar y sacar adelante ese gran compromiso, la misión que Dios le había encomendado. Ahora, cuando nosotros venimos, nos damos cuenta que la clave o el factor principal del éxito en la vida del rey Usías es que él se humilló y buscó a Dios. Escúchenme, no importa dónde puede estar el ser humano, no importa en lo más vil, no importa en la más vil miseria, no importa en la calamidad que el ser humano se encuentre, no importa en la dificultad que el ser humano se encuentre, pero yo encuentro en la palabra de Dios, hay un principio muy importante, que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios empieza a levantarnos, Dios empieza a exaltarnos. ¿Saben? La humillación, el caminar en humildad delante de Dios, hace que la mano de Dios, el favor de Dios venga sobre tu vida, hace que los cielos se abran a tu favor y hace que Dios empiece a abrir puertas aún en aquellos lugares donde tú creíste que nunca se iban a poder abrir esas puertas. Cuando miramos en la vida del rey Usías, un hombre que se humilló en buscar a Dios. Si hay algo que está haciendo falta en la iglesia en este tiempo, no refiriéndome solamente aquí a la iglesia Fuente de Vida, sino a la iglesia en sentido general, si hay algo que está haciendo falta en el pueblo de Dios, es humildad.
humildad es humillarnos, es rebajarnos delante de Dios y es reconocer que yo no soy nada delante de Dios, que la Biblia dice que yo soy menos que la nada, y cuando yo me humillo y busco el rostro de Dios, yo voy a encontrar a Dios. Él va a estar propicio a mi vida, a mi necesidad, a que Él venga a mi encuentro. Pero necesitamos humillarnos. Yo no sé cuál sea la dificultad que usted puede estar pasando, pero el consejo de Dios en esta tarde, ya sea en tu vida en el matrimonio, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu vida personal o en cualquier otra área de tu vida, si tan solo tú ahí te humillas delante de Dios, vas a ver cómo Dios obrará a tu favor. Dios extenderá su mano, Dios abrirá el cielo a tu favor, porque si hay algo que toca y mueve la mano y el corazón de Dios, es que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios se glorifica grandemente. Es lo primero que miramos ahí en el rey Usías. El secreto del éxito de él fue que él se humilló y buscó a Dios. Es que escúchenme, el humillarnos tiene que ver con ceder a todos nuestros derechos. El humillarnos, a nadie le gusta humillarse. A nadie le gusta, no nos gusta a nosotros los seres humanos. Siempre nos gusta, siempre tener nosotros la razón, que nuestros derechos sean respetados. Siempre nos gusta sobresalir en todo a nosotros, pero no nos gusta cuando se trata de humillarnos ante el Señor, o de humillarnos ante alguna circunstancia, o de humillarnos quizás ante alguien que de repente nosotros consideremos, pero ¿por qué yo tengo que humillarme siempre? ¿Pero por qué yo tengo que ceder siempre? ¿Pero por qué yo tengo que siempre darle la razón a alguien más? Es que cuando tú y yo hacemos eso, cada vez más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el apóstol Pablo dice: hay en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, y dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. En el pueblo de Dios no hay eso hoy en la actualidad. Todos de alguna manera queremos vivir en una altura, y queremos vivir a nuestra manera, y queremos vivir como nosotros queremos, pero no hay humildad en el pueblo de Dios. Y es por eso es que miramos siempre en toda relación, cuando no hay humildad se fracasa. La mayoría de los matrimonios muchas veces fracasan porque ninguno ni el otro quiere reconocer. Siempre están exigiendo sus derechos y tantas otras cosas, pero es necesario. La Biblia dice en el verso 5 que el rey Usías persistió en buscar a Dios en días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en los días que él le buscó, dice que Dios le prosperó. Cuando tú y yo nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, tendremos el favor de Dios de nuestro lado. Cuando tú y yo nos humillamos y buscamos a Dios, tendremos éxito en todo lo que hagamos. Escúchenme, la Biblia dice que Dios da gracia, Dios da favor a los humildes. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios resiste, Dios humilla a los soberbios. Y cuando hay soberbia en el corazón del ser humano, el favor de Dios no puede estar en una persona en la cual hay soberbia. El favor de Dios no puede estar en una persona que hay altivez. El favor de Dios no puede estar en una persona que se considera superior a los demás. Pero cuando usted y yo nos humillamos, no importando quién tenga la culpa o la razón, pero simplemente cedemos nuestros derechos. Cristo se rindió y Cristo se humilló, aún Él teniendo todos los derechos a su favor. Pero ¿saben qué? Él lo hizo por amor a usted, Él lo hizo por amor a mí, para que usted y yo no fuéramos a la condenación. Él se humilló en tu lugar, Él se humilló en nuestro lugar. Y hoy lo que más la iglesia necesita es humildad. Yo quiero que usted escuche esta prédica y no solamente la pueda acumular, pero yo quiero decirle lo siguiente, escúcheme atentamente. Qué diferente fuera cuando nosotros vivimos en humildad delante de Dios. Yo te aseguro que cada oración que tú hicieras, vieras la mano de Dios a tu favor. ¿Por qué Dios no contesta las oraciones? Porque no hay humildad en el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios no escucha el clamor de su pueblo? Porque no hay humildad en los hijos de Dios. Y la Biblia dice: miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Cuando hay humildad, Dios escucha la oración de aquellos que se humillan delante de su presencia. Aleluya. Pero hoy no sucede eso en la iglesia. No hay tanta humildad, o mejor dicho, no hay humildad en la iglesia. No hay humillación en la iglesia, no hay una búsqueda genuina de Dios en la iglesia, en el cristiano, en el Hijo de Dios. Usías, cuando él empieza a reinar,
de 16 años, usted se va a dar cuenta todo lo que él hizo. Edificó ciudades, reconstruyó murallas, hizo tantas cosas, reunió un ejército. Cuando salía la guerra, Dios le daba la victoria. Hizo tantas cosas, una infraestructura en el pueblo de Israel, hizo un montón de cosas. Y siempre que él se humilló y buscó a Dios, el favor de Dios estaba ahí con él, la gracia de Dios estaba ahí con él, la bendición de Dios estaba ahí con él. Es que cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, verá la mano y el favor de Dios moviéndose a su favor. El problema es que cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, bajo sus propios méritos, bajo su propia inteligencia, ¿sabe qué? Dios va a rechazar y resiste todo orgullo, altivez y vanagloria en la vida de una persona. En todo lo que este hombre se propuso hacer, Dios lo llevó a la cima. Dios lo exaltó tanto a un joven de apenas 16 años, poderlo llevar para que pudiera dirigir a una nación. Y tenerlo en el reino 52 años no fue nada fácil. Pero ¿saben quién lo sostuvo hasta ahí? La mano de Dios. Siempre que él caminó en humildad, siempre que él buscó a Dios, él vio la mano de Dios. Escuchen esto que te voy a decir. Cada vez que usted y yo nos humillamos delante de Dios, y cada vez que usted y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, usted y yo somos los más beneficiados. Así es. Lo voy a volver a repetir. Cada vez que usted se humilla y cada vez que usted busca a Dios, usted es el más bendecido. Hay gente que dice, pero ¿por qué tanto tiempo pasar en la iglesia? ¿Pero por qué tanto tiempo orar? Yo he escuchado cristianos que dicen, pero Dios ya sabe lo que tú le vas a pedir. Tú no necesitas estar horas y horas ahí clamando, y no necesitas estar todos los días ahí metido en la iglesia, en tantas actividades. Yo quiero decirle que entre más usted busca de Dios, más la bendición de Dios viene para su vida. Más viene la bendición de Dios para su vida. Esto es, escúchamelo muy bien, esto es tan sencillo. ¿Por qué usted trabaja tanto? Porque entre más trabaja, ¿qué? Yo le diría a usted, ¿y por qué todos los días usted va al trabajo? ¿Y por qué usted trabaja tanto desde la mañana hasta la noche? Debe trabajar tanto. Usted me va a decir, no, es que entre menos trabajo, menos gano. ¿Están conmigo? Pues es un mismo principio que se utiliza. Entre más usted busca a Dios, ¿qué pasa? Más bendecido. Lo que sucede es que nuestra búsqueda a Dios muchas veces no lo vemos de esa manera, no se convierte en dólar. Si el buscar a Dios y el orar se convirtiera en dólar, la iglesia estuviera llena full lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y buscáramos otro día, el octavo día de la semana. El problema es que nuestra búsqueda a Dios, nuestra oración y el ayuno y el evangelismo no se convierte en dólar. Por eso es que no buscamos a Dios. Pero no nos damos cuenta que Él dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Cuando usted busca a Dios, ve la mano de Dios en su vida, ve la mano de Dios en su familia, ve la mano de Dios en todo lo que haga. Muchas veces el enemigo te hace creer todo lo contrario, pero cuando usted se humilla delante de Dios y empieza a buscar a Dios, no a los 8 días, no el día domingo que venimos a la iglesia, sino todos los días, veremos la mano de Dios a nuestro favor. Y hay gente que se molesta conmigo, y yo siempre voy a seguir predicando, voy a seguir diciendo estas grandes verdades. Así es. Pero muchas veces ponemos cualquier excusa para no venir a la iglesia, un dolorcito, una calenturita y cualquier otra cosita por ahí. Déjenme usar el diminutivo, ¿verdad? Para que no se me ofenda tanto usted, tantito. Pero cuando se trata de Dios, olvídate. Todo nos aparta, todo que no puedo, todo estoy aquí, que para allá, que no sé qué, que por qué voy a estar ahí siempre. No, nos damos cuenta que entre más buscamos a Dios, entre más nos humillamos delante de Dios, más los cielos se abren a nuestro favor, más la bendición de Dios viene sobre nuestra vida. Yo no sé si alguien está escuchando hoy esta tarde. Así que la Biblia dice que entre más Usías buscó a Dios y se humilló delante de Dios, Dios más lo bendijo, Dios más lo prosperó, Dios más lo exaltó, y Dios más, ¿saben qué? Lo puso en alto. Así es.
Tú quieres que Dios te ponga en alto, tú quieres que Dios abra puertas, tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres ser bendecido en ese trabajo, tú quieres ser bendecido en ese negocio, tú quieres tener bendición en tu hogar, tú quieres tener bendición en la familia. Humíllate ante Dios y búscalo. Yo no te voy a venir a decir aquí, ven y pacta hoy y yo voy a orar por ti porque hay una unción tan grande. Yo no te voy a decir eso. Lo único que yo te voy a decir, si tú quieres bendición, si tú quieres prosperidad, si tú quieres ver cielos abiertos, si tú quieres el favor de Dios en todo lo que tú hagas, humildad, sometimiento y búsqueda al Señor. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y buscamos su presencia, aún el diablo mismo se incomoda, porque el diablo sabe que un creyente que se humilla y busca a Dios es una amenaza para su reino, es una amenaza para el infierno, es una amenaza para todos sus demonios. Pero un cristiano que vive en orgullo, en altivez, en arrogancia, en vanagloria, ¿sabe qué? El enemigo ahí lo tiene. Y cuando tú te quieres levantar y hay orgullo en tu corazón y en ti no hay humildad, viene el enemigo y te ataca y te dice, ¿tú quién eres? Aleluya. Así es. De 16 años era Usías cuando empezó a reinar y buscó a Dios. Y en los días que él buscó a Dios, fue bendecido. No me digas a mí que cuando tú has buscado de Dios, Dios no te ha bendecido. No me digas eso porque no te lo voy a creer. No me digas a mí que cuando tú has buscado y te has sometido a Dios, no has visto la mano de Dios. Sí, yo estoy seguro que sí. Y sé también que cuando tú has buscado a Dios y te has sometido al Señor, ¿sabes qué? El enemigo no se queda ahí conforme. El enemigo se va a levantar en contra tuya. El enemigo va a venir en contra de ti como río, dice la Biblia. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera a tu favor. Yo sé que vienen acechanzas. Yo sé que el enemigo se molesta, porque lo que el enemigo siempre busca es que tú no busques a Dios y no te humilles a Dios. Cuando tú empiezas a humillarte delante de Dios y a buscar el rostro de Dios, Él no va a estar contento, Él no va a estar cómodo. Aún va a levantar circunstancias muchas veces en tu misma casa, en tu misma familia, tus compañeros de trabajo, tantas personas que te rodean. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él va a tener que huir, porque mayor es el que está en ti que el que está en tu contra. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo sé que si tú te humillas ahí donde puedas estar, no importa la condición en la cual te encuentres en este momento, la humildad delante de Dios trae gran recompensa. Así es. Dice la Biblia que y él persistió en buscar de Dios. Y mire esa palabra, persistir. Esa palabra persistir viene a mi mente la persistencia de aquella viuda, ¿verdad? Sí. Lucas 18. Sí. ¿Se recuerda? Jesús habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y pone el ejemplo de una viuda persistente que todos los días tocaba al juez, hazme justicia todos los días esa mujer. Y la persistencia en buscar a Dios trae resultado. Así es. El problema es que muchas veces suele suceder esto en la vida del ser humano, que empieza a buscar a Dios por la necesidad. Cuando Dios suple la necesidad, deja de persistir. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo no sé si a mí solamente me ha pasado eso, pero de repente que me he encontrado en una dificultad, ¿verdad? He empezado a buscar de Dios. Ya que Dios responde, a veces ya me relajo un poquito y ya. Posiblemente solo a mí me pasa eso. Pero esta escritura dice que él persistió en buscar a Dios, y en los días que él buscó a Dios, Dios le prosperó. Amén. Dile al que tienes allá a tu lado, si tú persistes en buscar de Dios, lo encontrarás. Si usted persiste, pero de corazón, ¿saben qué es persistencia? Esa palabra persistir no solamente nos habla de perseverancia. Esa palabra persistir nos habla de un ataque, de una contienda, de una lucha. Y esto viene a mi mente el episodio de Jacob. Cuando Jacob está luchando con el ángel, Jacob persistió, luchó tanto que el ángel le dice, suéltame porque ya raya el alba. Y Jacob ahí quizás tomado de él decía, no te suelto si no me bendice. Eso es persistir. Persistir hasta el cansancio. Persistir cuando no tenga fuerza. Persistir cuando veas todo derrumbado. Seguir persistiendo, seguir buscando de Dios. ¿En qué aspecto? Yo me voy a humillar siempre. Yo voy a buscar a Dios
Dios siempre. Si tú lo quieres buscar o si tú no lo quieres buscar, yo sí voy a buscar de Dios. Yo sí me voy a humillar a Dios. Yo sí voy a buscar su presencia. Y cuando Dios ve esa persistencia y esa tenacidad, te aseguro que Dios va a venir a tu encuentro. Te aseguro que Dios va a obrar sobre tu vida. Te aseguro que Dios va a cambiar esa circunstancia. Algunas veces Dios permite ciertos ataques, ciertas acechanzas para desarrollar en nosotros fe, perseverancia, persistencia. Y muchas veces nosotros a la primera, cuando vemos que no viene la respuesta de Dios, muchas veces ya nos cansamos y decimos ya no. Y muchas veces nos quedamos como Moisés, a punto ya de entrar, y por nuestra impaciencia y falta de perseverancia perdemos todo lo que hemos avanzado. Así que la historia de este hombre, la primera parte de la historia de Usías es increíble. Él busca a Dios, él se humilla delante de Dios, su humildad lo llevó al éxito, a la bendición. Pero ahora déjenme que veamos cuál fue la causa del fracaso de Usías. ¿Cuál fue la causa del fracaso de Usías? Si usted va al verso 16 del mismo capítulo, y dice que más cuando ya fue grande, o cuando ya era fuerte, verso 16, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entrando tras él el sacerdote Azarías y 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo a cargo la casa real, y él gobernó al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? Escúcheme, míreme atentamente. ¿Cómo puede ser un hombre, escúcheme, que después de estar siendo tan bendecido, cómo es posible que un hombre, después de estar viendo el favor de Dios, prosperado, donde él iba, Dios le daba victoria, lo que hacía era prosperado, cómo es posible que en un momento, cómo es el enemigo, cómo confunde la mente el enemigo, que en un momento, cuando él ya miró que todo lo que se hacía era bendición, él creyó que era por él. Él creyó que todo dependía de sus habilidades. Él creyó que él era el todo ahí. Qué engañados somos los seres humanos, que muchas veces nos dejamos engañar por el diablo. No sé si me está siguiendo. Un hombre que fue tremendamente bendecido y fue puesto muy en la cima, decide enorgullecerse. Si hay algo que te lleva al fracaso, es el orgullo. Así es. Así es. Y esa fue la causa principal del fracaso del rey Usías. ¿Saben qué? Se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y dejó de humillarse y de buscar a Dios. El día que tú y yo dejemos de humillarnos y de buscar a Dios, ¿saben para dónde vamos? Al fracaso. Así es. Lo voy a volver a decir, si me dan un poquitito más. El día que usted y yo nos dejemos de humillar y de buscar a Dios, ¿saben para dónde vamos? Al fracaso. Escúcheme, yo siempre he enseñado esto y siempre he dicho esto y siempre he aplicado este principio en mi vida. No importa dónde Dios te lleve, no importa lo que Dios te use, no importa los aplausos que tú puedas pretender creer que son para ti, pero que en realidad no son para ti, sino que son para Dios. No importa el reconocimiento, no importa lo que la gente pueda decir de ti, siempre, siempre la gloria es para Dios. Siempre la gloria es para Dios. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que el que se enaltece
será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cuando el rey Usías dejó de humillarse y dejó de buscar a Dios, ¿saben qué es lo que pasó? Su corazón se llenó de orgullo y empezó a exaltarse. Empezó él mismo a creer que todo lo que estaba aconteciendo dependía de él, de sus manos. A creer que todos los logros, el éxito, la gloria y todo lo que había venido sobre la nación de Israel, él creyó que se debían a sus méritos, se debían a sus habilidades, se debían a que él se las sabía todas y a que él era el rey y que por ende él podía hacer lo que él quería. No. El día que nosotros dejemos de humillarnos y de buscar a Dios, y el día que nosotros creamos que todo lo que somos, lo que hemos logrado, es por nuestra propia fuerza, hasta ese día llegaremos. Porque a partir de ahí nos iremos en declive para abajo. Y eso, Dios no quiere eso de cada uno de nosotros. Dios no quiere eso de cada uno de nosotros. La Biblia dice que este hombre, después de que era tan conocido y entra al templo a ofrecer sacrificios en el altar del sacrificio que a él no le correspondía, él quiso tomar un lugar que a él no le correspondía simplemente porque era rey. Y como rey él tenía que saber cuál era su límite y cuál era su área de gobernar y cuál era su área de ejercer su ministerio. Y que no podía entrar a labores o a funciones sacerdotales porque él no había sido llamado para eso. Pero como él era rey, él creía que él podía hacer y deshacer a su manera. Y ya, y se equivocó. El único que puede hacer las cosas como quiera, cuando quiere y sin pedirle permiso a nadie, es Dios. Él es el único. Y nosotros no. Nosotros siempre tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Y no importa quizás que usted, quien sea, no importa los títulos que usted tenga, no importa la habilidad, los talentos que usted tenga, usted y yo siempre debemos de aprender. Y debemos de saber que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Y debemos aprender a estar bajo sumisión y bajo autoridad. Él quiso sobrepasar la autoridad sacerdotal y entró al templo para ofrecer incienso y no le era permitido porque Dios había delegado ese ministerio solamente a los sacerdotes que ministraban en el templo. Su corazón se llenó de orgullo. Yo no sé cuál sea la situación que tú puedes estar pasando en este momento. Y yo no sé si quizás algunos de ustedes están ya en la cima, de repente tú te sientes en el trabajo que has caído bien con el jefe, el dueño de la empresa o el encargado del personal y quizás tú te crees ya de repente querer a disponer a hacer otras cosas. Yo no sé cuál sea, pero tú tienes que siempre mantener la humildad en toda tu vida. Cuando tú mantienes esa postura de humildad, Dios seguirá abriendo puertas a tu favor y Dios seguirá bendiciendo tu vida. Pero cuando tú dejas de ser humilde en la vida, Dios rechaza y Dios humilla toda soberbia. Un hombre que de lo alto vino a caer hasta abajo, simplemente por su orgullo, simplemente por su altivez. Un hombre que después de tenerlo todo, sucumbió. ¿Qué es lo que lo llevó ahí? El orgullo que había en su corazón. Se enalteció su corazón. El origen de todo corazón orgulloso, soberbio y exaltado viene de Satanás. Usted se recordará allá en el profeta Isaías, él dice: subiré a lo alto, junto a las estrellas, a los lados del norte, ahí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y si hay algo que Dios no comparte con ningún ser humano, es su gloria. Dios puede usarte a ti, Dios puede usarme a mí, Dios puede prosperarte a ti y Dios puede prosperarme a mí y Dios puede abrirnos puertas a todo, pero siempre tenemos que reconocer que la gloria es para Él. Siempre, siempre. Y quiero llevarte con otro personaje que de igual manera de estar en el anonimato es llevado al frente de una nación. Escúchamelo. Un hombre que tuvo inicios humildes, un hombre sencillo, un hombre obediente, pero en algún momento él se olvidó de dónde había venido. Ese es el problema que muchas veces pasa en el ser humano.
Cuando tú y yo nos olvidamos de dónde venimos, de dónde Dios nos ha traído, y cuando empezamos a creernos otra cosa, ahí es el problema. Y quiero terminar en algunos minutos más solamente abriéndote el ejemplo de Saúl. Saúl, un hombre que tuvo unos inicios tan humildes, un hombre que era tan obediente a su padre Cis, que la Biblia dice, escúchemelo muy bien, en primer libro de Samuel, capítulo 9, que cuando al padre de Saúl se le habían perdido unas asnas, dice que envió a su hijo Saúl para que fuera a buscarlas, porque se habían perdido, y tomó algunos criados y se levantó y fue a buscar las asnas. Verso 4, y pasó al monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego la tierra de Salaim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandonará la preocupación de las asnas, estará acongojado por nosotros. Y todo eso, escúchenme, nos habla simplemente de un muchacho, de un joven, de un hijo obediente al papá. Cuando su padre le dice: hijo, se han perdido los animales, se han perdido las asnas, él no vaciló. Rápido se montó en un camello, en un asno, y empezó a buscarlas. Y cuando anduvo ya por 3 días, dice la Biblia, buscándolas, no las encontró. Él se preocupó: ahora mi padre abandonará la preocupación de las asnas y se preocupará por nosotros. Eso nos habla de un hijo obediente, de un hijo que está bajo la autoridad de sus padres, ¿verdad? Y así inicia la vida de Saúl. Así inicia este muchacho. El verso 18 dice: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Él va a buscar al profeta Samuel. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come pan conmigo, y mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Y de las asnas que se te habían perdido hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Imagínense lo que le está diciendo Samuel. Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Mire la respuesta de Saúl. Respondiendo Saúl dijo: no soy yo el hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de Israel o de Benjamín. ¿Por qué pues has dicho cosa semejante? ¿De qué nos habla eso? De humildad. Él nunca dijo: yo sé, yo soy el hijo de Cis. O sea, a mí no tienes que decirme nada. Yo tengo todo lo que quiero. Y él dice, cuando Samuel le dice: mira, ¿de quién crees tú que es todo lo que hay en Israel, todo lo codiciable? Es para ti. Y él le dice: ¿por qué me dices tal cosa? Tú no sabes de que yo vengo de la tribu más pequeña. Benjamín es la tribu más pequeña de Israel. Y la familia, mi padre, que pertenece a la tribu de Benjamín, es la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. En otras palabras, nosotros no somos nada. No somos nada. Y empezó con esa humildad, empezó con esa obediencia. Así empieza Saúl. Y cuando es ungido, escúcheme, él reconoce que no es nadie. Él reconoce que no es nadie delante de Dios. Mas sin embargo, ya cuando Dios lo empezó a exaltar, ya cuando Dios lo empezó a levantar, ya cuando Dios lo empezó a bendecir, y podríamos traer principios ahora aquí a nosotros. Usted puede decir: pastor, pero eso sucedió ya para aquellos reyes. Yo no soy ningún rey. Yo no soy, ni siquiera llego al alcalde, ni alcalde de mi familia. Eso sucedió para allá. Pero si traemos este principio a nuestra vida, nos damos cuenta que muchas veces así pasa con el ser humano. Dios empieza a bendecirlo un poquito y ya nos olvidamos de quién nos está bendiciendo. Dios empieza a abrirnos puertas un poquito y ya nos olvidamos de dónde Dios nos ha levantado. Eso le pasó a Saúl. Saúl, un hombre que tuvo inicios humildes, un hombre que fue tan humilde que él reconocía que su familia, que su tribu, que la casa de su padre era la familia más pobre, más humilde. Pero no obstante, luego que Dios lo lleva
Y cuando usted sigue leyendo la historia, porque ya no llevo mucho tiempo, sigue leyendo la historia, usted se dará cuenta que Dios, la primer batalla que sale Saúl, ¿sabe? Dios le da la victoria. Y Dios lo empieza a prosperar, y Dios lo empieza a bendecir. Luego Dios le permite formar un ejército de hombres valientes que están allí a su disposición las 24 horas del día, y que salen a la guerra con él. Hacia donde él va, toda esa gente va con él, todo el ejército va con él, y todo lo que él incursiona, Dios le da bendición. Así es. Pero ¿qué es lo que sucedió? Le pasa igual que a Usías. Se le olvidó de dónde había venido. Se le olvidó que la clave del éxito y de la bendición de él era que sus inicios fueron humildes, obedientes. Se le olvidó eso. Y cuando ya de alguna manera hubo logrado unificar al pueblo, al reino de Israel, Dios en varias ocasiones Dios le manda que cumpla ciertas misiones, y él no las cumple. La primera de ellas, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel está en una batalla. Está en el capítulo 13, verso 11. Y la segunda en el capítulo 15. Samuel tarda en llegar al campamento donde está el pueblo, y él se impacienta y hace lo mismo que hizo Usías. Toma el sacrificio y lo presenta a él. Él no tenía que haber hecho eso. Se le había dicho que esperara un tiempo. Él espera el tiempo, mas no obstante, muchas veces las cosas no suceden a nuestro tiempo, cuando nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Y él se impacientó, y al no mirar que Saúl llegaba, vino él y ofreció el sacrificio. En ese momento, luego unas horas después, llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Si tú hoy no hubieras hecho alocadamente, le dice Samuel, Dios hoy mismo hubiera confirmado tu reino para siempre, pero ahora tu reino será quitado. Y no obstante, Dios es tan bueno que aún le da la oportunidad, y luego lo envía en una misión a Amalek, a destruir a los amalecitas, que destruyera por completo todo, y aún él no hizo caso a Dios. Y vuelvo a lo mismo, un hombre, después de haber llegado alto, después de haber llegado arriba, sucumbió. ¿Por qué? Por desobediencia. Si hay algo que te lleva al declive, el fracaso, es el desobedecer a Dios. Cuando tú y yo empezamos, ya dejamos de simplemente porque es que no, pues que es que ahora yo soy esto, es que ahora a mí nadie tiene que decirme las cosas que yo tengo que hacer. Y cuando empezamos con esa actitud, somos próximos a fracasar como Saúl. Y Dios no quiere eso para nosotros. La clave del éxito de Usías fue que se humilló y buscó a Dios. La clave o las causas de su fracaso, ¿cuál fue? Su corazón se llenó de orgullo. La clave del éxito de Saúl, ¿cuál fue? Tuvo unos inicios humildes, un joven obediente a sus padres. ¿Cuál fue la causa de su fracaso? Su desobediencia a Dios. Usted se da cuenta, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nos va mal en la vida. Cuando en nuestro corazón hay desobediencia hacia Dios, las cosas no van a funcionar bien, nos va a ir mal. Yo no sé en qué posición tú te encuentras en este momento. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Yo no sé a qué altura Dios te está llevando en este momento. Pero yo puedo decirte, entre más alto Dios te puede llevar, sé más humilde. Así es. Entre más Dios te esté usando, obedécele más. Entre más alto Dios te esté llevando, sométete más a Él. Y verás la mano de Dios, verás el favor de Dios, verás la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que emprendas. Podría seguirte relatando más ejemplos, como por ejemplo Nabucodonosor un día se levanta por la mañana, quizás no durmió tan bien o qué sé yo, o tuvo pesadillas, y empieza a caminar por su palacio y mira un amanecer y una Babilonia extraordinaria, y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para mi majestad? Y en ese mismo momento viene una voz que le dice: mira, esto te va a acontecer. Vas a ser bañado como los animales del bosque. 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que entiendas que solamente hay un Dios al cual se le debe toda gloria y toda honra. Hasta que entiendas. Un hombre que de estar en la cima vino hacia abajo. Yo no sé por qué
Dios me puso que predicar justamente esto y podría haberte dicho tantas cosas de las que Dios pudo haber hecho allá en Honduras, en El Salvador, pero no vengo para fanfarronear nada de eso. Simplemente Dios puso esto en mi corazón porque a alguien le viene esta palabra a tiempo. No importa dónde Dios te esté llevando, no importa cuál haya sido tu inicio, no importa, mantente humilde y mantente buscando a Dios. Si tú dejas de humillarte y si tú dejas de buscar a Dios, te va a pasar la que le pasó a Usías. Sucumbió. Y escuchen, y Usías fue privado de un privilegio extraordinario. No se le permitió entrada al templo. ¿Saben? Porque estaba leproso. Y si hay algo terrible para un judío, escúchenme, habrá gente en este tiempo que pueda menospreciar venir a la iglesia, pero para un judío no permitirle entrar al templo, eso era lo más terrible. ¿Por qué creen que en los salmos, por ejemplo, David dice, yo me alegro con los que me dicen? Porque ellos tenían la casa de Dios en alta estima, respetaban y miraban la casa de Dios como algo sagrado, y que a un judío se le privara la entrada al templo, eso era muerte en vida. Y aún a Usías se le privó eso, simplemente porque se llenó de orgullo en su corazón. Y yo no quiero espiritualizar el texto, pero déjenme cerrar con esto. Nadie podrá entrar al tabernáculo del cielo si hay orgullo en su corazón. Nadie. Así es. ¿Por qué se le privó a Usías el entrar al templo? Por su orgullo, y se le salió lepra. Nadie entrará al cielo si hay orgullo, altivez y vanagloria en su corazón. Pero cuando hay humildad y hay obediencia, Dios te va a ir llevando como la luz de la aurora, en aumento, en aumento, en aumento. Y eso es lo que Dios quiere para ti, para ti, para ti y para ti. Para cada uno de nosotros. Y solo lo único que te puedo decir, y qué bonito es cuando Dios hace eso. Así es. Eso es bonito. Cuando Dios te empieza a bendecir. Como dice el Salmo 23, adereza mesa en presencia de mí, delante de tus angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Iglesia, Dios pide de nosotros humildad. Dios pide de nosotros humildad. Dios pide de nosotros humildad. Solo te comparto esto. En mi comunidad una familia que me dijo, mira, la Biblia dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y me dijo, pero yo he quedado impresionado como toda esta comunidad te aprecia. Y le digo que la gloria sea para Dios. Amén. Que la gloria sea para Dios. ¿Saben? No tuve reposo cuando estuve allá. Y la gente llega, la casa de mi mamá ahí está, se convirtió en oficina. Gloria a Dios. Al punto